Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Sin Máscaras y una disculpa que esta vez no pudimos enlazarnos por videollamada, pero estamos a la orden. No, para nada, al contrario. Muchas gracias, estimado Hamlet, por tomarnos la llamada. Le voy a pedir a la producción que pongamos un poquito más cerca micros en bocina y saludarte, querido Hamlet, también desearte un feliz año y un próspero 2024. Hoy estuviste, mira cómo vas iniciando el año, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí ha habido un diputado que ha sido particularmente duro con la Suprema Corte y con los ministros. ¿Has sido tú? No, esperamos que nadie se te haya quedado viendo feo por allá en la toma de protesta de la ministra Batres. ¿Cómo te fue? No, pues fue un extraordinario honor ser testigo de este momento histórico, un momento en el que el pueblo de México llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Batres, y qué bien se escucha mencionarla así, la ministra Batres abre con un discurso muy severo, duro, seco a la cabeza, sobre los lujos, los privilegios, los excesos del Poder Judicial Federal, incluyendo la invasión de competencias sobre el Congreso democráticamente electo, el desacato a la Constitución en el tema de las remuneraciones, e incluso el desacato a lo que establece el artículo 17 constitucional, que señala que los jueces deben de privilegiar el fondo del asunto, la resolución de fondo, sobre los formalismos procedimentales, y se los citó textualmente en referencia a las últimas resoluciones donde la Corte pues ha determinado anular legislación con el pretexto de el debido proceso al interior del Parlamento, que por supuesto siempre se tiene que cuidar, eso nadie lo niega, pero fue un pretexto simplemente para anular esta legislación en la materia electoral, entre otras. Entonces, muy contentos, muy felices, además de haber compartido este momento con pues, personajes icónicos de la izquierda y de la Cuarta Transformación que estaban ahí presentes también. Estaba el jefe de gobierno Martí Batres, su hermano, por supuesto. Estaba otro compañero legislador, una compañera senadora. Entonces, la verdad fue un gran momento. Y yo creo que a partir de ahora, pues la Corte se va a refrescar con la llegada de la ministra Batres, y así de seco y duro como abrió hoy con su discurso van a ser los debates en las próximas sesiones. Se va a poner muy interesante. También pues la ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel han hecho un gran trabajo y ya no se van a sentir tan solas, ya tienen ahí la compañía de la ministra Lenia Batres. Manuel. Diputado Almaguer, yo comentaba hace unos momentos que la gente de producción, los camarógrafos, la gente de producción de Justicia TV, que es la única manera que tienen los mexicanos de saber lo que pasa en las sesiones de la Suprema Corte, pues nada más estaban enfocando desde luego que el discurso de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Normalmente suele haber algunos paneos para también captar las reacciones y de tanto de los invitados como de sus pares ministros. Y en una toma abierta, una vez que Lenia Batres afirma que le han dicho que ella es la ministra del pueblo y que eso lo toma con orgullo, se le ve aplaudir a estas ministras que usted ya menciona, a Loretta Ortiz, a Yasmín Esquivel y también de manera sorpresiva, debo decir, a Jorge Alfredo Gutiérrez a Ortiz Mena. Entre estos 3 ministros, diputado, los otros 7 no aplauden y desgraciadamente no se capta de manera concreta y concisa las reacciones de los ministros y de algún que otro invitado. Usted que estuvo ahí, Hamlet, me gustaría preguntarle cuál fue la reacción en general, cómo describiría usted el ambiente dentro de los ministros al estar escuchando las palabras de Lenia Batres, concretamente las reacciones de Norma Piña. Muy incómodos, de principio a fin. Incómodos, por supuesto, con la llegada de la ministra, con el mecanismo utilizado, ¿no? Que además es constitucional, porque así lo establece nuestra Carta Magna, que si no hay un acuerdo en 2 ocasiones para designar a la ministra o ministro, es el presidente quien puede designar directamente. A mí me parece una fórmula que salvaría muchas cosas si se estableciera para el INE, para el INAI, para muchas otras instituciones a nivel nacional, o por lo menos la insaculación, ¿no?
que es lo que hicimos en el Instituto Nacional Electoral. Pero yo te diría que muy incómodos, incómodos también desde el inicio, cuando la ministra Batres pues tuvo el enorme gesto de mencionar uno a uno a sus invitados, lo cual pues es un gran privilegio. Pero prácticamente todos los perfiles que estaban presentes pues, son personas vinculadas con la izquierda y con la Cuarta Transformación. Por supuesto que no se sintieron en su ambiente, digamos. Y recibir la crítica así tan severa, tan dura y tan directa, también los incomoda, porque además viene de un par. Y eso es algo muy distinto a cuando se intenta criticar la función de ese órgano desde fuera. Por eso creo que la transformación no solamente se logra a partir de reformas, sino a partir de la presencia de personas que la impulsen desde adentro de las instituciones. Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gana en 2018, transforma la presidencia. Cuando Morena llega con mayoría a las cámaras, transforma el funcionamiento de los parlamentos. Cuando se desarrollan perfiles adecuados para llegar al Instituto Nacional Electoral, a la presidencia, como Guadalupe Tadei, o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o al Banco de México, por supuesto que también se transforman esas instituciones. Parcialmente porque en algunos lugares todavía no existen los votos mayoritarios para hacerlo de manera acelerada, pero se empiezan a dar cambios de manera inmediata, y un gran gesto, un gesto muy poderoso, es el anuncio de que no ganará más que el presidente de la República. Y ese símbolo es muy importante para la población de nuestro país, Manuel. Entonces yo te diría que sí, muy incómodos. Y nosotros que estábamos ahí muy cerca, pues lo vimos, de principio a fin. Hamlet, veo que en redes sociales han estado generando una nueva narrativa justamente con estas palabras de la ministra del Pueblo, que hay que resaltar que ella no se autodenominó así, sino que en una declaración ella dice que la han tachado de ser del pueblo y que eso la enorgullece. Esa es la cita correcta. Veo que muchos, pero bastantes en redes sociales, la comentocracia de la derecha ha creado esta narrativa de ella no es una ministra del pueblo porque fue elegida directamente por el presidente López Obrador. Cierto es que es la primera vez en la historia de nuestro país que un ministro o ministra es elegida directamente por el presidente de la República, pero se saltan partes fundamentales de este proceso, como que la oposición, la alianza opositora legislativa, se negó a votar en estos sufragios para decidir al nuevo ministro en sustitución de Arturo Saldívar y demás. Entonces, me gustaría preguntarte qué tan legítimo es decir o resaltar que Lenia Batres no es una ministra con legitimidad según comentarios de la derecha. Mira, cuando la Constitución, Manuel, reconoce que el presidente de la República tiene la facultad democrática y legal de poder designar directamente a un ministro de la Suprema Corte, es que está reconociendo el sustento democrático con el que el presidente llega a esa cúspide, a esa máxima magistratura del país, a ser el titular del Ejecutivo. O sea, la Constitución, al darle a Andrés Manuel López Obrador esa facultad, está reconociendo los 30 millones de votos que lo llevaron a ese lugar. Y por eso se le adscribe esa determinación. Entonces, por ese lado tiene un sustento democrático y sí proviene del pueblo. Pero además, la historia social, la historia de vida de Lenia Batres, que también señaló adecuadamente ahí la ministra Yasmín Esquivel, las causas que ha defendido, su trayectoria, fue legisladora, fue consejera de la presidencia, consejera adjunta de la presidencia, es una mujer de leyes, es una mujer preparada y es una mujer que tiene conciencia social, es una mujer de izquierda y es una mujer que está dispuesta pues a transformar a este poder judicial tan anquilosado y tan corrupto que tenemos en nuestro país, Manuel. Entonces es una gran noticia para la impartición de justicia de nuestro muy querido México. Y ahora en los hechos, Hamlet, 3 contra 8, pues sigue siendo un número bastante desigual, pero ¿qué tanto contrapeso puede haber ahora en los hechos en la Suprema Corte? En el entendido que eventualmente la siguiente titular del Ejecutivo Federal, que según todas las encuestas apuntalan a que el día de hoy sería Claudia Sheinbaum Pardo,
También eventualmente ella nombraría a ministros o más bien propondría ministros de la Suprema Corte y también el Senado los ratificaría. Hamlet, ministros que llegarían a través de propuestas de 2 administraciones que han sido 4T. Ahora, también es cierto que López Obrador también nombró a ministros que eventualmente también voltearon bandera y viraron a la derecha. No creo que sea el caso de Batres Guadarrama para nada, pero si eventualmente el plan C no se llegase a concretar en las urnas para modificar leyes y reformar al Poder Judicial, sí se podría a través de los ministros nombrados por Presidencia de la República, Hamlet. Sí, pues la ministra Lenia Batres Guadarrama va a llegar a establecer, digamos, estos nuevos aires al interior de la Suprema Corte, y entonces el debate se va a tornar, creo yo, más ríspido, pero más fructífero. Va a haber mayor argumentación ya con este bloque de 3, que además, pues tanto la ministra Loretta como la ministra Yasmín ya están muy enganchadas, conocen las discusiones y lo han hecho extraordinario. Ahora, como lo vivimos en otras épocas en el Poder Legislativo, pues se ganaba el debate, pero se perdía la votación, ¿no? Y entiendo tu preocupación. Aquí lo importante es entender que es un proceso de mediano plazo y que próximamente, en 2024, ya con la llegada de quien el pueblo de México elija para presidir a esta república, vendrán nuevas oportunidades de designación de asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo calculo que hacia 2026, 2027, ya podríamos tener otro equilibrio, tanto en la Suprema Corte como en el Instituto Nacional Electoral, de personas que estén conscientes sobre la necesidad de aplicar el principio de austeridad republicana, que sean mesuradas y que además pues estén de acuerdo, que estén conformes con el honor de tener uno de estos cargos sin necesidad de estos despilfarros, lujos y excesos. También va a ser necesario que en otros órdenes, en otros órganos, se continúe con la profundización de la transformación, pero yo tengo muchas esperanzas en que tan pronto como 3 años tengamos otros aires y otros ambientes en la Suprema Corte, Manuel. Muchas gracias, Hamlet. Aprovechando tu presencia y tus conocimientos, sí me gustaría también preguntarte sobre estas declaraciones de Marco Cortés en relación a los eventos del día de ayer, donde migrantes haitianos aparecieron portando camisas del Partido Acción Nacional, banderines del Partido Acción Nacional, en un evento proselitista de Santiago Taboada, que aspira a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Marco Cortés afirma que están sumando el voto migrante y que están sumando a todos en lo que a todo el mundo pues parecía, le hacía parecer a todas luces Hamlet, pues que fueron acarreados, no sabían hablar español, no comprendían el idioma y ante una situación de vulnerabilidad, los panistas aprovecharon pues la condición de ellos para añadirlos en un evento proselitista. Preguntarte, García Almaguer, si esto se puede configurar como un delito electoral y de ser así, si va a proceder de Morena. Sí, mira, lo hemos discutido. Hace rato en la mañana platiqué con Mario Yergo, mi compañero representante. Hace un par de horas también me encontré con Eurípides, también que está ahí en el instituto. Me falta platicar con Sergio, pero estamos platicando sobre esos temas de los compañeros haitianos. Y aquí es importante fijarnos en que la legislación reconoce a las comunidades migrantes como personas en situación de vulnerabilidad. Como tú dices, pues no conocen el idioma, no conocen la cultura, no conocen la sociedad, y entonces tienen carencias, digamos, laborales, de salud, de educación, en muchos de los casos no tienen acceso a esos derechos y servicios, y entonces se presta para que existan este tipo de abusos de personas que pues, se encuentran desprotegidas en nuestra sociedad. Y yo no los veo con una agenda migrante enfocada en cómo vamos a incorporar, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a trabajar en una agenda hacia Latinoamérica, hacia el Caribe. No veo que existan propuestas al respecto. Y te diría más allá, el Instituto Nacional Electoral ya aprobó mediante un acuerdo cuáles van a ser los centros de votación de mexicanos en el exterior. Y ninguno de estos centros de votación se ubica en Puerto Príncipe o en Haití.
va a haber centro de votación presencial, un par en Europa, en Madrid y en París, va a haber en Canadá, va a haber en Estados Unidos, ninguno de ellos se ubica en Haití. Y además yo no los veo con una propuesta hacia mexicanos de segunda generación que provengan de comunidades migrantes haitianas o de afromexicanos. No tienen esa perspectiva en el Partido de Acción Nacional. Pero los retrata de cuerpo entero. Y comentarte que sí estamos explorando todas las vías posibles, porque se puede configurar en materia administrativa, en materia electoral, de derechos humanos, por supuesto también la vía penal, todo eso se está considerando. Decirte también que al tratarse de un evento a nivel local relacionado con un proceso de la Ciudad de México, pues también tiene que vincularse esto con las propias autoridades a nivel de la ciudad. En algunos aspectos sí puede atraerse a nivel federal, pero de entrada sería un asunto de la Ciudad de México. Diputado Hamlet García Almaguer, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y tu análisis aquí en este espacio informativo, en esta tu casa, lo sabes, de Reporteros MX, y te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales para estar atento de tus actividades legislativas y de manera breve, ¿cómo vamos allá en Jalisco? Vamos bien. La precandidata única Claudia Delgadillo ya cerró precampaña. El calendario local está desfasado del federal. El federal se extiende hasta el 18, el local terminó el 3. La doctora Sheinbaum está en Jalisco permanentemente, casi cada semana. Va a regresar este próximo 9 de enero. Es muy probable que se visite la región de los Altos de Jalisco, una zona pues, tradicionalmente muy vinculada con el conservadurismo y el panismo, pero ahí también ya se empiezan a ver logros de la cuarta transformación. Así es que vamos bien en el estado de Jalisco con nuestra precandidata única, y en este tiempo de intercampañas, pues a estructurar todo lo que va a seguir en la etapa de campaña en el mes de marzo. Manuel, tenemos un par de meses para organizarnos. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de todas esas actividades. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales, diputado? Gracias, Manuel, discúlpame. En Twitter, Hamlet-Almaguer, ahí estamos a la orden, y un saludo a toda la audiencia. Es un gran día para la justicia en nuestro país. Muy felices por la llegada de la ministra Lenia Vázquez. Muchas gracias, diputado. Un fuerte abrazo.